El día de hoy nos ha convocado un tema que es muy importante, que tiene que ver con la gestión municipal en Cochabamba. Estamos en un momento de aguda crisis de la gestión municipal, ¿no? Son varios meses que estamos con alcaldes interinos, con alcaldes bajo juicio, y la situación se ha puesto enormemente complicada precisamente por la crisis de la pandemia y se va a complicar aún más por la crisis económica que está llegando y que seguramente va a reducir de manera significativa la disponibilidad de recursos en la gestión municipal. Y en ese momento justamente se plantea un gran dilema para los que están interesados en la problemática municipal, que es avanzamos hacia el fortalecimiento de la metropolización. No se olviden que Cochabamba ya tiene un área metropolitana reconocida, el área metropolitana Canata, e incluso existe un consejo metropolitano de planificación. Entonces avanzamos hacia ese punto, o como lo han planteado algunos partidos, eh, avanzamos más bien hacia una descentralización y desconcentración mucho más radical con la alcaldía del sur, a la cual puede venir la alcaldía del oeste, la del este, la del norte, etcétera, y entonces vamos a tener una ciudad con gestión fragmentada. Para reflexionar sobre estos temas hemos invitado a tres personas hoy que son muy conocedoras del tema. El primero de ellos es César Manuel Romero, que ha trabajado mucho tiempo en la alcaldía. Él es doctor en economía, creo yo, maestro en administración de empresas, licenciado en auditoría y diplomado en gestión pública. Él ha trabajado muy estrechamente en el gobierno municipal de Cochabamba. Adelante, César, te invitamos a ti para que seas el primero en hacernos conocer desde la óptica económica. Ya, ahora sí, muchas gracias. Sí, buenas tardes. En principio, agradecerles por su gentil invitación. Entrando en materia, considero de que el tema central, sin duda, en el caso de la gestión pública, los gobiernos municipales, es el manejo de la hacienda. Es vital porque, sin duda, constituye el cuerpo central. En particular, considero de que el caso de los gobiernos municipales de Bolivia, la mayor parte de estos no son sostenibles financieramente. Es el principal problema que podemos encontrar. Y esto se debe a que sus principales fuentes de financiamiento podemos identificarlas en dos principalmente, ¿no? Una que tiene que ver con las transferencias del TGN y la otra por recursos propios. El caso de las transferencias del TGN, vamos a precisar a las fuentes que tienen relación con los recursos de coparticipación tributaria. Esto significa de que van a recibir más recursos aquellos que tengan más habitantes. Y ahí debemos hacer un paréntesis, porque sucede que de los 339 municipios que existen en el país, ni el 10% tiene más de 100,000 habitantes. Entonces, eso ya nos da un dato. En realidad son 24 municipios que tienen más de 100,000 habitantes. Entonces, ese es un primer elemento de juicio que debemos de tomar en consideración, de que, dado que los recursos de cooperación tributaria se distribuyen por habitante a cada municipio del país, por un lado. En cuanto a los recursos que corresponden a recursos propios, principalmente están financiados por lo que tienen que ver con inmuebles y con vehículos. En particular, los inmuebles representan casi el 50% y un 30% los vehículos. En síntesis, podemos decir de que el financiamiento de los gobiernos municipales en Bolivia obedece a estas dos principales fuentes de financiamiento. Transferencias del TGN vía cooperación tributaria principalmente y en menor proporción recursos del IDH. Sobre todo ahora, con la caída del precio del barril del petróleo, indudablemente hay una relación directa con estos y esto ha afectado naturalmente a las transferencias que vienen de esta fuente de recursos del IDH. Y por el otro lado, tenemos a los recursos propios que, en el caso de los municipios de nuestro país, solo los municipios del eje central y algunos otros municipios intermedios que así se llaman, ¿no es cierto? En el caso de Cochabamba podríamos citar Quillacollo, Sacaba, Punata, ¿no es cierto? Y algunos otros más que tienen cierta cantidad interesante de habitantes que aportan, en este caso vía inmuebles y vehículos, hacia los recursos de estos municipios. Entonces ya podemos tener ahí un dato, ¿no es cierto?, de que sucede de que la mayor parte de los municipios del país financieramente
no son sostenibles, excepto los que corresponden al eje central y aquellos que tienen más de 100,000 habitantes. Entonces, eso debería de preocuparnos, porque lo que está sucediendo, por ejemplo, a nivel del municipio de Cochama es bastante particular, ¿no es cierto? Vemos de que se hace una relación entre lo que se ha presupuestado y lo que se ha ejecutado. Vamos a ver que en el caso de los recursos, casi está en el orden del 50% hasta hace una semana. Esto significa de que en el caso de las transferencias del TGN por ocupación tributaria y por IDH, hasta el mes de noviembre inclusive, habían llegado apenas al 50%, o sea, estamos concluyendo casi el 10º mes, ¿cierto? Entonces, eso debía de llamarnos la atención, cuando en realidad se supone que ya debíamos estar mucho más pues del 50%, casi en el 85-90%. Se supone que las estimaciones que hace, en este caso Hacienda, debían de haberse cumplido, pero no se iban a cumplir por varias razones. Obviamente el efecto de la pandemia ha afectado, ¿no es cierto?, a todos los municipios y a entidades subnacionales, en particular los gobiernos municipales, porque las transferencias, principalmente el impuesto que tiene mayor peso es el impuesto al valor agregado, el IVA, y todos sabemos de que es un impuesto al consumo de bienes y servicios. Y por efecto del confinamiento, obviamente ha habido menor consumo, y naturalmente en este caso el impuesto ha caído, ¿no? Es más, podemos decir que en el caso de las transferencias que devienen del TGN por ocupación tributaria, han caído casi en un 40%, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un problema, ¿no es cierto?, porque no tenemos recursos para ejecutar por un lado. Y por el otro lado, en el caso de los recursos propios, también se han recaudado apenas en un 50%, ¿no? Tanto en inmuebles y en vehículos. Sabemos que por cultura tributaria el contribuyente paga en realidad los últimos meses, pero en el caso de nuestro departamento en particular ha habido una deficiente gestión. Esta deficiente gestión tiene que ver con que oportunamente, en este caso, en la gestión 2020, no se han hecho ajustes vía reformulación presupuestaria que debieron de haberse ejecutado. No olvidemos que el presupuesto es flexible. Entonces, por tema del COVID, ellos tenían un as bajo la mano que no lo supieron utilizar, en este caso, durante la gestión particularmente de leyes. ¿A cuál me refiero? Entre las modalidades de contratación que están fijadas por el Decreto Supremo 181, está la de contratación directa. Esto significa que no hay necesidad de hacer una licitación, ninguna convocatoria. Hacer una licitación en tiempos son mínimo 40 días calendario. Hacer cualquier licitación. Las licitaciones conforme a nuestra normativa son aquellas contrataciones que superan a más de 1 millón de bolivianos. Y si superan los 10 millones, tiene que ir al Consejo Municipal, hay que aumentarle otros 10, 20 días más, o sea, 60 días más. Entonces ahí había un problema. ¿Qué sucedió? De que oportunamente, en este caso, ¿no es cierto?, lamentablemente la gestión de leyes no hizo las modificaciones que debían de haberlas hecho vía contrataciones directas. Este era un as, porque contratación directa quiere decir a simple cotización. Entonces ellos debían haber equipado hospitales, dotado de insumos, contratado personal, etcétera, ¿no es cierto? Porque se entiende que un sinnúmero de programas, proyectos y actividades no se iban a ejecutar por efecto de la pandemia. Obvio, el caso, por ejemplo, de las actividades que tienen que ver con la cultura, por el tema de no podía haber conglomeraciones, el caso de deporte, en fin, los mismos proyectos, ¿no es cierto?, no pudieron ni siquiera licitarse, ¿no es cierto? Entonces, debían haberse hecho modificaciones presupuestarias oportunamente, pero lamentablemente no se hicieron con la prontitud que era necesaria. Entonces, por eso es que la ejecución presupuestaria de los recursos, por ejemplo, que fueron destinados al tema de la pandemia, fueron insuficientes, o sea, no alcanzaron ni al 50%. Entonces ahí nos muestra un problema de eficiencia. Pero lamentablemente el problema no solamente fue ahí, sino que el mal manejo en este caso, que considero yo por un tema de improvisaciones, había un sinnúmero de improvisaciones en lo que hace el manejo de Hacienda. Cuando hablo de Hacienda me refiero a la Secretaría de Finanzas y de Recaudaciones. Había un mal manejo de gestión, ¿no? Porque muchas veces los recursos están ahí. El presupuesto que maneja el municipio de Cochabamba este año era de 1.700.000. Y la ejecución presupuestaria hasta hace una semana era del 43%. Y el objetivo que se ha fijado esta gestión es del 67%. O sea, si hacemos un análisis frío, es imposible de alcanzar el 67%. Absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque la libreta bancaria no alcanza. En este momento, la libreta bancaria de las 3 principales fuentes de financiamiento que tiene el municipio, que financian el POA, que son recursos propios con participación IDH, principalmente las 2 primeras financian casi el 90%. En libreta no se tienen ni 100 millones, ¿no? 57 millones en recursos propios y en coparticipación algo así como 35. Sumadas ambas no llegan ni a 100 millones. ¿Por qué me refiero a esto? Porque aumentar un punto la ejecución presupuestaria son 17 millones, ¿no es cierto? Entonces, si usted multiplica 17 millones por 24 puntos, que es lo que le faltaría hasta hace un mes
a la gestión, en este caso de Tellería, para alcanzar 67%, necesitaría más de 400 millones, cuando en libreta solo tiene 100. Entonces ahí se ve que hay un mal manejo, ¿no es cierto?, del flujo financiero. Entonces las improvisaciones no solamente se le puede, en este caso, adjudicar a leyes, sino también a la actual gestión. Lamentablemente no se actúa a tiempo, y no solamente en el caso de finanzas, sino también en casos de recaudaciones. Casos, por ejemplo, Santa Cruz, han sabido hacer una mejor lectura. El Servicio de Recaudaciones de Santa Cruz, o sea, es una secretaría también, ¿qué ha hecho? En más de una oportunidad, en principio de enero, por ejemplo, lanzó un programa que tenía un financiamiento, una condonación espectacular del 30%. Sirvió, tuvo efecto porque les permitió recaudar recursos. ¿Por qué es importante recaudar a principios de año? Porque sabemos de que por cultura tributaria el contribuyente paga los últimos meses del segundo semestre. Entonces, si tú haces una buena lectura, si tú lanzas un programa donde estimulas, en este caso, al contribuyente con un 80%, consigues recursos, porque en este caso no había mucho saldo, no había mucho saldo en la cuenta bancaria. Entonces, lamentablemente, en el caso de Cochabamba se ignoró esto, aquello. En el caso, lamentablemente, de recaudaciones no se actuó a tiempo y estamos con una promoción, llamarlo así, un estímulo, ¿no es cierto?, de un 30%, cuando en Santa Cruz se ha ampliado ¿no es cierto?, hasta el 23 de diciembre inclusive, un 50%, en todo lo que tiene que ver con inmuebles, vehículos, transferencias y actividades económicas. Entonces aquí vemos que el problema no solamente es del sostenimiento, ¿no es cierto?, la sostenibilidad financiera. La sostenibilidad financiera en nuestro país, ¿no es cierto?, es impensable. Es más, debíamos de pensar que solamente aquellos municipios que tienen más de 100,000 habitantes financieramente son sostenibles. ¿Por qué? Porque tienen importantes recursos vía coparticipación por número de habitantes y además recursos por inmuebles y vehículos. No nos olvidemos de que en el caso del municipio de Cochabamba en particular, las relaciones de 60-40. Hasta el año pasado, a esas relaciones de 60-40 se refiere a que el 60% estaba financiado con recursos de transferencias y el 40% con recursos propios. Esa es la relación. El otro 10% vía deuda, ¿no es cierto?, y algunos otros recursos que vienen por otras fuentes. En el caso de la proyección, por ejemplo, que se ha hecho, en este caso, para el presupuesto 2021, fíjese que ha disminuido en 400 millones el techo. El techo presupuestario para la gestión 2021 del municipio de Cochabamba es de 1.300.000, en cifras redondas. ¿Estos cómo están financiados? Por algo así como 600 millones en transferencias y 600 millones en recursos propios. Entonces aquí ya tienes una alerta, ¿no es cierto? Resulta que no vas a tener recursos suficientes como para poder, en este caso, ejecutar un plan operativo que pueda satisfacer a todos aquellos, ¿no es cierto?, que han diseñado esta. Hay una deficiente planificación, en este caso, en el municipio, porque no han sabido hacer una buena lectura en estas secretarías, ¿no? Ahí, con estos ejemplos, nosotros podemos ilustrar aquello. En el caso de los municipios, ¿por qué tenemos que fijarnos bien en la parte de financiamiento? Porque tú, en este caso, municipio de Cochabamba, por ejemplo, tiene una ejecución del 43%, hasta hace una semana, que significa más o menos 740 millones, de un techo de 1.700.000. Entonces, ese es el 43%. Entonces, para poder tú alcanzar esa ejecución presupuestaria que se han proyectado, necesitarían para cada punto 17 millones, solamente pensando en 10 puntos, necesitarían ¿cuánto? Más de 170 millones y solamente tienen 100. Y puede, en este caso, analizar, ¿no es cierto?, de que esta situación va a ser imposible de alcanzar. Considero de que la ejecución presupuestaria de este año del municipio de Cochabamba, con dificultad va a alcanzar un 50-55%, no, ahí más allá, por una razón bien simple, porque tú puedes ejecutar el gasto en el sistema, en este caso en el SIGEP, mientras tengas saldo en la libreta. Esto significa que mientras tengas saldo en la libreta, en este caso en la fuente de la libreta de coparticipación de recursos propios, vas a poder ir ejecutando, devengando en este caso lo que nosotros llamamos los comprobantes de contabilidad, los C31, pero se te va a agotar el saldo, prontito. Además tienes que tomar en cuenta que este año no ha habido grandes obras. No ha habido grandes obras en Cochabamba por efecto justamente del confinamiento. La mayor parte de las empresas constructoras no han podido ni siquiera iniciar sus procesos, en este caso de construcción. Lamentablemente esa es una realidad. Entonces, por varias razones, en este caso de orden financiero, como de otras, por ejemplo, de orden administrativo, te han afectado a que no puedas alcanzar una mayor ejecución presupuestaria. Entonces vemos que a veces no solamente es importante tomar en cuenta el techo, o sea, la asignación que puedas tener de recursos, sino además la gestión. Ambas constituyen, ¿no es cierto?, dos simbiosis que tienen que estar ligadas. Porque si tú planificas pero ejecutas mal, en este caso vas a tener una gestión deficiente. No puedes dejar de lado el hecho de que la gestión pública se mide por resultados. Y cuando hablas de resultados, te estás refiriendo exactamente a ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria de este año,
va a ser la más baja de los últimos 10 años, cuando menos, ¿no es cierto? El año pasado se había alcanzado una gestión presupuestaria del 77%, a 3 puntos del 80%. Para esta gestión 2020 estaba proyectada en 80%. Pero claro, alguien dirá, es que nadie preveyó lo de la pandemia, ¿es cierto? ¿Ha afectado a la pandemia? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Eso es innegable, porque muchos procesos de contratación ni siquiera pudieron iniciarse. Peor aún, conforme a nuestra normativa, en el último cuatrimestre de cada año, no puedes iniciar ningún proceso de contratación que no sea recurrente. Entonces, ahí se ve una mala lectura también de quienes están en finanzas cuando ni siquiera toman en cuenta que no pueden iniciar ningún proceso de contratación. En el último cuatrimestre no puedes hacer solamente recurrentes. Un ejemplo de recurrentes es el caso de desayuno escolar. Puedes tú lanzar una licitación pública, ¿no es cierto?, incluso con presupuesto cero, o sea, con cargo al presupuesto de la siguiente gestión. Pero, lamentablemente, ¿no es cierto?, cuando tú, en este caso, tienes improvisación, como consecuencia vas a tener ineficiencia. Y en este caso yo creo que el resultado de la gestión pública, en el caso particular de Cochabamba, va a ser un deficiente, ¿no es cierto?, no solamente por lo que ha sucedido con FETA de la academia, que aclaramos, ¿no es cierto?, era a la vez también un handicap que debió haberse utilizado porque tenías contrataciones directas. Un ejemplo, caso de Sur, hace 2 o 3 años, cómo se pudieron ejecutar un sinnúmero de proyectos que tenían que ver con la construcción de edificaciones deportivas, justamente utilizando esta modalidad de contratación. Es así que se construyeron un sinnúmero de escenarios, desde piscinas, estadios de atletismo, de fútbol, etcétera. Justamente aprovechando esto, contrataciones directas, esta modalidad. Es decir, cuando lamentablemente no sabemos utilizar, en este caso, porque hay improvisación, lamentablemente no se vio bien los perfiles. El cargo de Hacienda como de recaudación son cargos de técnicos, no son cargos de espacios políticos. Yo considero que en la gestión pública hay espacios para técnicos y hay espacios para políticos. Y en el caso de Hacienda exclusivamente es técnico, pero no han tenido buenos técnicos. Lamentablemente se ha improvisado, y cuando digo improvisado es que no estaban expertos en materia, sobre todo en finanzas públicas. Cuando me refiero a expertos en finanzas públicas, en caso de gobiernos municipales como de gobernaciones, tienen que conocer, por ejemplo, presupuestos fiscales, tienen que dominar presupuestos fiscales, tienen que dominar contabilidad fiscal, y eso no ha sucedido. No ha sucedido. Ninguna de esas 12 especialidades las tienen. Los quienes han pasado por la Secretaría, a los actuales inclusive, no tienen esas especialidades. Tampoco conocen la normativa, la 181. Es por eso que hacen, en este caso, malas lecturas, lanzan pronósticos inalcanzables. ¿No es cierto? Hasta hace una semana la ejecución era 43%, en el caso del municipio de Cochabamba, le comento. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, debemos de preocuparnos todos, ¿no es cierto?, porque finalmente eran recursos que van a morir el 31 de diciembre. No nos olvidemos que el presupuesto es anual, ¿no es cierto? Entonces, eso supone que el 31 de diciembre esa gestión va a morir. Lo único que van a quedar deudas, porque no se van a poder pagar justamente por el tema del cierre fiscal el 31 de diciembre. Como además, al no haber saldo en libretas, entonces, ¿qué te queda? Solamente devengar para el siguiente ejercicio. Pero ahí vas a tener un problema, porque la formulación del presupuesto 2021 se ha hecho en agosto de este año y era impensable que se pudiera proyectar a cuánto exactamente podía haber ascendido el servicio de la deuda. Probablemente lo que se ha presupuestado va a ser insuficiente. Se ha debido subestimar con toda seguridad. Entonces, la próxima gestión va a tener muchas dificultades en la gestión municipal, porque el primer reformulado recién lo puedes hacer en mayo del próximo año, 2021. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber un concurso de acreedores los primeros meses del próximo año en el municipio de Cochabamba. Vas a tener contratistas, proveedores, hasta consultores. Es más, va a ser terrible, sinceramente les digo. Lamentablemente no había una buena gestión, ¿no es cierto? Es más, simplemente para cerrar mi participación quiero comentarles algo. En el caso de la ejecución presupuestaria del gasto del municipio de Cochabamba, si nosotros vemos la ejecución presupuestaria de servicios personales, que tiene que ver con pago de planillas y otros, es casi del 67%, o sea, es muy buena. Pero si tú ves en construcciones, que es el grupo 400, no llega ni al 20%. Entonces, por eso es que ese efecto se ve en la construcción. Lamentablemente, ¿no es cierto?, todos sabemos de que la construcción atrae empleo. Entonces, lo que debería de pensar en la próxima cuestión que sea acá en el municipio, debería de pensar en una reformulación que van a tener que ser el próximo año, donde van a tener que reorientar el gasto público. Eso va a significar, por un lado, inyectar más recursos para pagar el servicio de la deuda. Por otro lado, van a tener que priorizar proyectos, porque no va a alcanzar para financiar todos los proyectos que seguramente todos los cochabambinos tenemos en mente. Los recursos van a tenerse como se define en economía, ¿no? ¿No es cierto? Dicen que los recursos son escasos, entonces seguramente vamos a tener que priorizar solamente proyectos importantes.
Entonces, cierro con eso mi intervención.